Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio. Ustedes saben que pues estamos por 2 semanas estamos obligados a no reunirnos de acuerdo a lo que el gobierno del estado ha pedido, pues no solo a las personas, sino incluso hasta las iglesias, ¿no? Los grupos religiosos. Y bueno, pues si es una cuestión de participar y de cooperar con el gobierno, pues hay que hacerlo, es lo que la Biblia nos enseña. Eh, yo quiero continuar con el tema que estoy tratando con ustedes de Probados por Dios. Y si ustedes recuerdan, esta es la tercera parte y estamos viendo a nada menos que a David, el rey David. Mm, Su historia, desde el inicio, creo que como todas las historias de los hombres de Dios, de la Biblia, pues son historias muy interesantes porque nos hablan de personas que pasaron por situaciones por las que probablemente hemos pasado o peores, me atrevería a decir peores que nosotros. La situación, la vida, el contexto en el que vivieron, pues creo que no se compara a lo que nosotros estamos viviendo o vivimos. Eh, pero bueno, cada uno, como yo lo he dicho a lo largo de esta serie, cada uno de nosotros somos probados. No existen diferencias, no hay excusas, no hay para Dios, no hay hijos consentidos e hijos no consentidos, ¿no? Todos, si queremos participar de su santidad, tenemos que participar también de las pruebas. Las pruebas son parte esencial en nuestras vidas, en la vida del creyente es algo que necesitamos. Definitivamente que sin ellas, pues no podríamos crecer, no podríamos madurar, no podríamos hacer que nuestra fe se fortaleciera, que nuestros corazones fueran expuestos. Bueno, una serie de cosas de las que yo ya he hablado en esta serie en la que estamos viendo. Y el día de hoy me gustaría que viéramos, continuáramos en la vida del rey David y cómo es que él enfrentó las diferentes pruebas por las que fue pasado, por las que Dios lo llevó. Ya vimos cómo él tuvo que soportar a un rey que estaba loco, que le gustaba aventar flechas, que lo quería matar. Y también vimos cómo él, haciendo un símil, no quiero yo tampoco que caigamos en el error de creer que Saúl era efectivamente pues el sinónimo de viviente de una prueba, pero sí lo fue, o sea, fue el instrumento por el cual Dios cambió y transformó el carácter, el corazón, la vida de David. Y eso es exactamente lo que yo he estado haciendo en estos domingos cuando he hablado del rey David. Cuando hablo del rey David y lo comparo con las pruebas, lo comparo porque si bien para David fue un hombre, en este caso el rey Saúl, pues para nosotros pueden ser otras cosas, o de hecho son otras cosas, circunstancias de escasez, de enfermedad, de tribulación, no sé. Cada uno de nosotros puede dar fe o puede decir de qué manera Dios lo está probando. Bueno, vimos cómo David entendió que lo mejor que podía hacer él para salir adelante en su vida era no luchar contra el rey. No. Él tuvo 2 oportunidades de matarlo, de cobrarse él por su cuenta, y sin embargo él no lo hizo porque él entendía que no era así, no era la manera correcta. Aún cuando sus hombres de confianza, los que estaban con él, le decían, mira, este es el momento que el Señor ha puesto para que tú tomes justicia y te deshagas de Saúl. Él entendió que no era así, no era así. De hecho vimos también cómo en los Salmos él mismo escribió, plasmó todo lo que él sufrió, todo lo que él vivió. Y sin embargo, bueno, vemos cómo David entendió de una manera muy clara que todo esto era una manera en la que Dios estaba utilizando para poder perfeccionar, para poder cambiar, para poder hacerlo un hombre diferente. Y eso es exactamente lo que las pruebas hacen, nos cambian, nos dan un sentido diferente. Y bueno, yo quisiera que vayamos
el día de hoy, ahí mismo en el libro de Samuel, pero ahora en el capítulo número 30, primero de Samuel 30, y vamos a ver cómo llega un momento en el que David pues simplemente cede, digamos que se rinde, por llamarlo de alguna manera. O sea, él entiende que nunca va a poder él cambiar la situación. Él sabe que es imposible, que si él se va al territorio de Israel, pues ahí está Saúl queriéndolo matar, y por el otro lado pues estaban los filisteos, ¿no?, que eran sus archienemigos, y sobre todo porque los filisteos sabían el contexto de David, sabían que él había matado a Goliat, que era un enemigo acérrimo de ellos, o sea, pero aún con todo eso él se va a vivir con los filisteos. Ellos obviamente no en todo el territorio, en una parte él se va a vivir con el enemigo, vamos a decirlo así, y estando él allá se da cuenta de que pues va a vivir a una cueva, ¿no?, la cueva de Adulam. Y dice que cuando los filisteos van a la guerra contra el rey Saúl, ustedes lo pueden leer en los capítulos previos de este capítulo 30, pues los filisteos se dan cuenta de que está ahí él con sus hombres y lo rechazan, le dicen, no, mira, ¿sabes qué? No queremos que este hombre vaya, que en la batalla se nos voltea y nos mata, y sabían cómo era David. No va, pero resulta que hay una situación. Mientras ellos regresan, dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, o sea, donde ellos vivían, y habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y todo lo demás, pero no mataron a nadie. Y cuando David y sus hombres ven las ruinas, se dan cuenta de lo que le había sucedido a sus familias. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Y ahora David, dice, se encontraba en gran peligro porque sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, que era el sumo sacerdote o el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le respondió, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Bueno, en esta historia que estamos viendo, pues imagínate que ya tú ya sabes que no eres querido, que te están persiguiendo, eres un apestado, eres el más buscado del territorio de Israel. Ahora, a eso añádele que pues ya no vives en el palacio, ya no tienes privilegios, vives en una cueva. Yo hablé de este tema en la parte 2 del tema de David, y a eso agrégale que cuando tú regresas, lo poco o mucho que tenías, lo que habían logrado ellos tener, porque ya eran bastantes hombres, pues resulta que ya se lo llevaron los amalecitas, ¿no? Estos enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Bueno, ahí es hablar de una historia pues en la que nos llevaríamos más tiempo, pero para que entendamos, los amalecitas fueron los que salieron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fueron los primeros que se interpusieron para que no continuaran, y sobre de ellos cayó una amenaza de parte del Señor, que tenían que morir todos los amalecitas. En fin, no es el tema, pero imagínate que tú regresas, ¿verdad?, a tu campamento y se llevan todo, o sea, no solo los bienes materiales, sino tu familia, tus hijos, todo. Dice que era tanto el coraje, el sentimiento, la frustración que tenían los hombres de David,
que empezaron a hablar entre ellos sobre apedrear a David, ¿te imaginas? Y yo quisiera aquí que veamos algo muy interesante, porque aquí en este punto, fíjense ustedes, todo lo que le está pasando a David, el contexto que está viviendo David. Y yo les preguntaría, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando estamos bajo mucha presión? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando estamos pasando por una situación muy difícil, llámale de la que tú quieras, ¿no? Una prueba muy fuerte. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver o vamos a poner atención y nos vamos a dar cuenta que aquí se nos muestra en el versículo número 6, el Espíritu Santo nos muestra un punto muy importante de la vida, del corazón de David. Por eso la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Porque aquí vamos a ver cómo él, al ver esta situación en la que él está, la primera reacción que él toma, no sé si es la reacción que tú tomas, yo espero que sí. La reacción que él toma dice: David encontró fuerzas en el Señor su Dios. De hecho, la Reina Valera dice o lo traduce: David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjate, David encontró fuerzas, dice la traducción viviente, y la Reina Valera dice se fortaleció. ¿Qué significa esto? No sé, yo me he dado cuenta en mi vida misma, en mi propia vida, me he dado cuenta que muchas veces cuando hay una situación muy difícil, una prueba muy grande, muchas de las veces mi primera reacción no es fortalecerme en Dios, no es el encontrar fuerzas. Muchas veces mi reacción natural es querer resolver el problema como yo creo, ¿sí? Obviamente la segunda reacción es detenerme y entonces fortalecerme en el Señor. O sea, pero si se fijan ustedes, regularmente nuestra actitud es la de actuar, o sea, inmediatamente. Es como algo instintivo, ¿no? O sea, algo que tú lo haces de manera ya natural, ¿no? Nuestra naturaleza inmediatamente trata de responder, de reaccionar, de pensar qué voy a hacer. Pero David no hizo eso. David, al verse ya presionado, no por la situación únicamente, sino por lo que estaba pasando en ese momento, que lo querían matar, él inmediatamente se fortalece, toma ánimo en el Señor. O sea, esta palabra fortalecer o encontrar fuerzas, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de una persona que en lugar de recurrir a alguna estrategia, en lugar de recurrir a decir, a ver, ahorita vamos a ver cómo le hago, o simplemente me voy, ¿verdad? No quiero saber nada. No. Él enfrentó el problema, pero no lo enfrentó de una manera natural o normal. Lo enfrentó como todos lo debemos de afrontar, tomándose del Señor, tomando ánimo, recobrando fuerza en Él. O sea, en ese momento David se fortaleció. ¿Qué significa eso? Que David en ese momento, su mente, su corazón, todo su ser volteó, digamos, por llamarlo así, de una manera figurada, ¿verdad? Él puso su mirada en lo alto, como dice Pablo en Colosenses 3:1, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea, él instintivamente, lejos de tomar una acción incorrecta o hacer algo diferente, no, lo primero que vino a su mente es fortalecerse en él. Señor, ¿verdad? Tú eres mi fortaleza, tú eres mi apoyo, tú eres el que me ayuda. O sea, se tomó de él, ¿no? Yo quiero imaginar, de hecho en el hebreo, esta palabra, si la pudiéramos describir de manera figurativa, está hablando de alguien que
que se ciñe o que se abrocha, ¿verdad? Atado a algo. O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en alguna lancha, sobre todo una lancha estas de motor, no en lanchas de remo, sino en lanchas de motor, en donde pues las olas, no sé si han dado cuenta, pero si han viajado, muchas de las veces tienes que tomarte o incluso hasta ponerte un cinturón, porque puedes salir volando. Por ahí deben de ver ustedes videos en YouTube donde hay personas que van en su lancha y van parados y una ola los avienta y salen hacia el océano o el agua, la laguna, donde vayan. O sea, la fuerza es muy fuerte, entonces tienes que tomarte de algo, sujetarte de algo. Bueno, que eso fue lo que hizo David. David se sujetó, se tomó, se abrazó, ¿verdad? Vamos a decir figurativamente, del Señor. O sea, se abrazó, se tomó de él, ¿verdad? Es como cuando vas en el avión y dicen, abróchense su cinturón, ¿no? Abróchenselo por la gravedad. Entonces tienes que abrocharte, tiene que haber algo más fuerte que tú que te sostenga. Porque si tú lo haces con tus propias fuerzas, sales volando. ¿Y qué hizo él? Hizo eso, se fortaleció. Y aquí podemos nosotros aprender algo muy importante. Porque cuando nosotros nos tomamos del Señor, reconociendo que es alguien más fuerte que nosotros, porque lo es, entonces no tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué tener desconfianza, porque estamos sujetándonos de alguien más fuerte que nosotros, que es el Señor, que es lo que hizo David. David inmediatamente no vaciló, no pensó, no dudó, no. Lo primero, en automático, se fortaleció. Señor, me tomo de ti, me abrazo de ti, me aferro a ti, ¿sí? Como lo último que tengo, o lo único que tengo, ¿sí? Y aquí vemos pues cómo esto es muy importante, ¿no? Hay algo que me gustaría leerles que encontré en un libro del hermano David Wilkerson, que por cierto él fue un predicador y él ya falleció, pero escribió un libro que me gusta mucho, en donde habla de las aflicciones, ¿no? Y él dice que para poder soportar las grandes aflicciones tenemos que alimentarnos del pan de Dios, porque dice, muchos creyentes lo que han hecho es fortalecerse más. Pero ¿cómo lo hacen? Dice David Wilkerson, lo hacen teniendo un creciente sentido de la presencia de Dios en sus vidas. O sea, en medio de sus pruebas recurren al Señor con todo su corazón. Eso fue lo que hizo David en ese momento. Lo primero que hizo, lo buscan en su dificultad, sigue diciendo él, y él escucha su clamor y alimenta sus almas hambrientas, ayudándoles y dándoles todo lo necesario para soportar los tiempos difíciles. Dice, y es entonces cuando Dios se enaltece por encima de los problemas y enaltece también, te ayuda a ti, te levanta, ¿sí? Encima de tus problemas. De tal manera que Cristo se convierte en algo más importante que simplemente hallar alivio. O sea, no es nada más ver a Cristo como una píldora, como una aspirina que me quita el dolor. No, sino que ahora lo veo como algo muchísimo más importante. Muchos sigue diciendo David Wilkerson, muchos de estos creyentes no han hecho sino fortalecerse más. De tal manera que en medio de sus pruebas recurren al Señor. El Señor les ayuda y les da todo lo necesario, como lo que decía hace un momento. Dice, pero aquí hay un punto muy importante, y esto es algo que yo quiero también destacar, que habla David Wilkerson. Dice, viven de Cristo literalmente, porque cada día tienen que buscar el alimento. Eso es exactamente lo mismo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando les dio el maná.
¿Cuál era el problema? Vamos a decir, no porque fue un problema, sino la condición que Dios le dio al pueblo de Israel para comer el maná. Si recuerdan ustedes, lo tenían que recoger todos los días. O sea, era una tarea no de ir y comprar o recoger maná para una semana. No, se podría, se echaba a perder, recuérdenlo. Es como ahorita que estamos en esta contingencia que se nos está dando. Ahorita las tiendas, el día de hoy, viernes, que estoy grabando esta predicación, todas las tiendas, todas en el estado, tienen que cerrar a las 7 de la tarde. Entonces, el centro de la ciudad se encuentra colapsado, porque toda la gente está pensando en comprar comida para el sábado y domingo, porque no va a estar abierto. Entonces, ¿qué pasa? Se colapsan los centros comerciales, o en este caso las tiendas de autoservicio se colapsan, porque hay colas y colas y colas de gente, o el mercado se colapsa. ¿Por qué? Porque la gente está buscando almacenar comida, o lo que necesite, en este caso sí, alimento, para poder no salir sábado y domingo. Bueno, con el maná no sucedía así, al contrario, era una tarea de todos los días, tienes que ir a recoger, todos los días. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, esto nos habla de que el alimento que nosotros tenemos, o el alimento que tenemos que comer, el alimento que tenemos que ir a recoger todos los días, es Cristo, es el pan, pero es todos los días. No es una cuestión de decir, bueno, pues hoy tuve una comunión con Dios, estuve orando, estuve leyendo Biblia, hoy, y tengo 15 días que no lo hago, pero bueno, no importa, porque pues hace 15 días estuve con Cristo. No, todos los días. ¿De qué nos habla? Que todos los días tenemos que ir a comer ese pan, que es Cristo. Y esa es la forma en la que el Señor fortalece los corazones de sus hijos, de la misma manera como el maná era dado por Dios y recogido día con día por el pueblo de Israel. Es exactamente igual, o sea, ellos estaban obligados a esperar y reconocer que Él, Dios, era la única fuente de alimentación cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel. Hoy en día, el día de hoy, los cristianos son humillados, dice David Wilkerson, de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que lo que comimos de Cristo ayer no satisface tu necesidad hoy. Debemos admitir que tenemos que ir día con día con día, o sea, diariamente, todos los días, porque de otra manera nos vamos a morir espiritualmente y vamos a estar débiles. Es por eso que muchos cristianos el día de hoy no soportan, no pueden salir adelante en muchas pruebas. ¿Por qué? Porque su necesidad de Dios es tan grande, pero su recurso es Cristo, pero no lo buscan. No van a Él todos los días, no van a Él para pedirle ayuda, no. Simplemente lo ven como dijo alguien, ¿no? Como llanta de refacción. Esa llanta de refacción que solo la usas cuando se te poncha la llanta. O sea, ¿cuándo se te poncha? Pues muy rara vez, ¿no? Y cuando sucede, pues sacas la llanta que tenemos en el carro y la pones, pero eso sucede, una cada no sé cuánto tiempo. Bueno, debemos entender que si nosotros queremos pues vivir bajo esa bendición de Dios y ser satisfechos hoy tenemos que ir. Y mañana no, y mañana también, y pasado mañana también. Debemos acercarnos, dice David Wilkerson, con frecuencia a la mesa del Señor y acostumbrarnos a la idea de que nunca llegará un día en donde podamos decir, ya no necesito de Cristo, ¿sí? Creo que cuando nosotros pensamos en la vida de estos hombres, como el caso de David, como el caso de Abraham y de todos estos hombres y mujeres de Dios, no podemos negar que sin este elemento del que estoy hablando, pues sus vidas no hubieran sido lo que fueron. O sea, tenemos que entender que si
en nuestra vida personal nos alimentamos del alimento terrenal, ¿cuánto más del espiritual? Recuerden que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8 que Él los había pasado por el desierto, los había hecho pasar por el desierto y los había hecho pasar por hambre, dice, porque te hice pasar hambre, te hice pasar sufrimiento, dolor, todo lo que pasó en el desierto, el Señor claramente aquí en Deuteronomio capítulo 8, que esta es una de las escrituras, mis escrituras favoritas, una de las escrituras que más me gustan. No quiere decir que tenga escrituras favoritas, simplemente que hay algunas que me bendicen más en lo personal cuando estoy pasando por un momento de prueba. El Señor les dijo, te acordarás de todo el camino por donde el Señor, Jehová en Deuteronomio 8:2, por donde el Señor te ha traído estos 40 años, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. De hecho, esta escritura ya la habíamos visto en el cuando di la introducción de esta serie. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, y dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí entra otra parte en el versículo 4, de una manera sobrenatural. Hay que decirlo, aquí entra un aspecto sobrenatural. Sí, algo que no tiene razonamiento. Esto va más allá de lo normal, de lo natural. Por eso se llama sobrenatural. Algo que no tiene una lógica humana. Lo dice el verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué quiere decir? Que Dios, de manera sobrenatural, milagrosa, no permitió que su ropa se descompusiera, se echara a perder, se pudriera, a pesar de la inclemencia, ¿no? Porque ahí entra otro factor. Dice la Biblia que de día había una nube que cubría al pueblo de Israel, esta mancha enorme de 3 millones de personas, que es lo que algunos consideran que era la cantidad que salió de Egipto. Y de noche, para no morir, porque el desierto es friguísimo, es extremo, ¿no? De día temperaturas muy altas y de noche temperaturas muy bajas. Dice, y de noche había esa misma nube, se convertía en nube de fuego y les daba calor. Entra esa parte sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Miren, quiere decir que en medio de las pruebas, Dios, si nosotros nos fortalecemos en Él, si lo vemos como ese alimento, ese pan de vida que necesitamos, así como necesitamos, decía yo, el alimento terrenal, lo vemos a Él como el maná espiritual, porque así debe ser. Así lo dijo Él, dijo, yo soy el pan de vida, el pan que vino del cielo soy yo, el verdadero maná soy yo. Tenemos, como Él dijo, el que no come mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Si no entendemos ese concepto de lo que es vivir, alimentarnos, nutrirnos de Él, teniendo tiempos en su presencia, entonces vamos a enfrentarnos ante la prueba con nuestros propios recursos, y eso sería como decir que un ejército se enfrenta a otro con piedras y palos, mientras el otro ejército trae armas, misiles y trae la última tecnología, ¿sí? Es como cuando esta guerra que hubo entre Estados Unidos y el ejército de Irak, cuando Saddam Hussein, que era el rey, era el dictador que estaba allá en Irak, se peleó y mandó a sus soldados, y muchos de ellos llevaban rifles de madera, eso es cierto. Otros habían puesto tanques de guerra descompuestos a lo largo del desierto, para que se viera a lo lejos la imagen de que eran muchos. No servían, estaban descompuestos. Otros incluso habían inflado tanques y los habían inflado, eran tanques que se inflaban, ¿no? Pero de lejos se veía como un tanque de guerra. Es exactamente igual. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él entendía esta parte. Aquí estamos viendo cómo él reacciona
ante una situación bastante hostil, bastante difícil. Y la reacción de él es una reacción bastante congruente con lo que él era, porque él no reacciona como Saúl. Él reacciona de una manera espiritual, como un hombre espiritual, no un hombre carnal, no un hombre natural, no un hombre común. No, él se fortalece, pero esa acción, esa actitud que él tuvo, se debió a que él entendía que su relación con Dios, y eso lo vemos en los Salmos, era algo imprescindible, necesario, vital, importante. Si nosotros, como dice David Wilkerson, no estamos viniendo día con día ante la presencia de Dios, reconociendo que lo necesitamos, que sin Él no podemos, que Él es nuestra fuente, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro pan, que si no tenemos a Él no tenemos nada, entonces difícilmente vamos a poder salir victoriosos. ¿Y cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción va a ser completamente diferente a la de David. En lugar de inmediatamente recurrir al Señor en fortalecernos, en recurrir a Él y tomarnos de Él, sabiendo, Señor, tú tienes el control, vamos a hacer lo que el mundo hace. Si ustedes se fijan en esta escritura que acabo de leer, del capítulo 30, sucede algo sobrenatural, porque dice que él consulta al Señor y el Señor le dice, ve, le dice, Señor, voy a atacar a este grupo, los encontraré, los alcanzaré. Y el Señor dice, ven, claro que sí los vas a hacer, ve, persíguelos. Y efectivamente, pero esa batalla tuvo también mucho de sobrenatural, porque el ejército de él no era un ejército tan poderoso, y sin embargo Dios intervino y lo apoyó, lo ayudó. Y eso es exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros nos encontramos ante una prueba tan difícil como va a ser y como serán y mientras estemos en este planeta, si estamos alimentando, si estamos dependiendo de Él, si estamos recurriendo a su presencia para alimentarnos día con día, entonces Él nos va a dar la victoria. Y no solo nos va a dar la victoria, sino que lo va a hacer de una manera incluso sobrenatural, en aspectos sobrenaturales, increíbles, que vamos a quedarnos perplejos. Tal y como el Señor en su palabra nos enseña que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con cada uno de estos hombres. Dios los bendijo, pero no solo los bendijo y les dio fortaleza, sino que además actuó a favor de ellos de manera sobrenatural, como lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8. Tu ropa, tu calzado, nunca se envejeció. ¿Por qué? Dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te fijas? Aquí está la clave de todo esto. ¿Cómo reaccionamos? Y esa reacción tiene mucho que ver en cómo es que vivimos nuestra comunión con Dios. Eso es cierto. La manera en la que reaccionamos todos los días, de hecho, todos los días, ante los demás, ante las situaciones, habla de nuestra comunión con Dios. Yo mismo debo de reconocer que muchas de las veces mis reacciones las he juzgado a la luz de la Biblia y me he dado cuenta que son el resultado de esa necesidad que tengo de Dios. De la misma manera puedo decir que muchas de mis reacciones son el resultado de esa comunión con Dios. No porque yo tenga la habilidad y capacidad, sino porque el Espíritu Santo me lo da. ¿Por qué? Porque me tomo de Él, me fortalezco, pero de la misma manera cuando no lo hago, reacciono diferente. Y eso es lo que Pablo habla cuando habla en Gálatas 6 sobre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, yo quisiera terminar con David, porque después de esta historia ya viene la coronación, ya sube al poder, muere Saúl, mueren sus hijos, y entonces David sube al reino. Y podemos decir que se acabó, entre comillas, el tiempo de prueba, que en realidad no se acabó, porque nunca se va a acabar. Vinieron muchos más. Pero la historia de David es muy larga, yo les sugiero que ustedes la lean. Lo que sí les puedo decir es que esto que acabo de decir al final, la manera en la que respondió él, debería de enseñarnos a nosotros cómo responder, de qué manera responder ante algo. Yo espero que todo esto que acabo de compartir, hermanos, de verdad
haya hablado a sus corazones, les haya edificado. Porque al final de cuentas de eso se trata. No se trata de dar un speech nada más, un discurso. No, esto va más allá, hermanos. Insisto, la forma en la que nosotros reaccionamos nos habla del tiempo, la comunión que tenemos o que estamos teniendo con Dios cada día. Espero que nuestra reacción ante las pruebas sea como la de David. Y si no, entonces yo te animo a que empecemos a tomar momentos personales con Dios. ¿A qué hora? Yo no puedo decirles. Cada uno tenemos horarios diferentes, tenemos actividades distintas. Lo que sí te puedo decir es que necesitamos mantener esa comunión con Dios día con día, como el maná, día con día. No, lo que ayer tuve, lo que ayer comí de Cristo, bueno, eso fue ayer, hoy necesito hacerlo, día con día, día con día. Yo espero que esta predicación haya sido de bendición, hermanos, de verdad. Y pues la semana que entra, si el Señor nos lo permite, nuevamente estaré compartiendo con ustedes